Vamos a hablar hoy del tema que comenzamos el domingo pasado sobre la iglesia. A todos nos conviene saber sobre la iglesia. Por eso le digo, el domingo que usted no pueda venir, sea porque no le toque el turno o sea por otra, hombre, ubícate en el Face para que tú no te pierdas estos temas. Son 4 temas que llevamos. Uno en la primera dominical, que es sobre las dispensaciones, ya estamos acabando. 2, que es sobre la iglesia, que es lo que vamos a ver ahora. Eso apenas la estamos comenzando. 3, que es lo que vamos a ver esta noche, Dios mediante, de 6 a 7. Vamos a ver sobre la creación del ser humano, porque es bueno saber de dónde venimos, qué hacemos aquí y para dónde vamos. Y 4, escatología, que se ve en los jueves. Entonces, vayamos teniendo esto en cuenta. Y toma tus notas. Si viene una dominical, toma nota, hermano. Toma nota para que tú puedas investigar cuando vayas a casa. Porque si uno dice un versículo aquí, entonces tú te pones a buscarlo en la Biblia, ¿qué ocurre? Te distraes y ya no escuchas lo otro. Pero si tú apuntas cuando vas a la casa, te pones a rumiar, te pones allá a leer lo que ya escuchaste. Claro, si tú anotas un versículo en el cuaderno, anótalo con una nota sobre lo que se dijo sobre ese versículo y te ayuda para una mejor investigación. ¿Ok? ¿Ok? ¿Ok quiere decir que sí está bien? ¿Y entendimos? En San Mateo capítulo 16, el verso 13 en adelante, ahí se dice algo especial. Dice, viniendo Cristo o viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y podemos decir, ellos dijeron, los discípulos dijeron lo que se habían oído. Unos, Juan el Bautista, otros, Elías, otros, Jeremías, o algunos de los profetas. Entonces él, Cristo, les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Bueno, eso Cristo se lo preguntó a los discípulos en ese momento. Si Cristo te preguntara a ti en estos momentos, ¿quién es Él? ¿Tú qué responderías? A ver, ¿qué responderías? Si Cristo te preguntara a ti, ¿quién es Él? ¿Qué responderías? A ver, ¿qué responderían ustedes? Él te está preguntando, ¿quién es Él? ¿Qué respondería? Eso lo dijo Pedro. Está preguntando a ti. Tú vas a decir lo mismo. Lo mismo. Lo mismo que dijo Pedro. Bien, eso es importante, ¿ah? ¿Quién es Cristo para mí? No tanto qué es la iglesia para mí o quién es la iglesia para mí, no quién, porque de ahí mana, de ahí se desprende de quién sea Cristo para mí. Puede ser que algunos tienen la iglesia como una institución de beneficencia. Otros tienen la iglesia como un lugar de rehabilitación, que es donde se rehabilita a la gente. Otros tienen la iglesia como un lugar de prosperidad, para prosperar, y etcétera, pare de contar. Pero la iglesia no es nada de eso. Y eso viene porque esa es la idea que tienen acerca de Cristo. Tienen una idea de Cristo como un Dios tapagujero, como el Dios que tiene que taparle los agujeros en la casa. Ay, Señor, se me está lloviendo la casa, a ver si le ponen un taponcito, ¿sí? Así me arreglas el techo.
tienen a Dios de esa manera, pero ¿quién es Cristo? Y ellos respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, porque lo miraban de esa forma. Otros dicen que Elías, otros Jeremías, o algunos de los profetas que resucitó. Cristo dijo, bueno, está bien. Lo que la gente opine de Cristo, imagínense, dígame, en esas opiniones que uno, ¿cómo puede ser? Ellos partían desde un principio, porque en esas opiniones, ¿cómo puede ser que ellos van a opinar o van a pensar que Cristo es Juan el Bautista? O que él era Juan el Bautista, o que él era Elías, o que él... ¿Sabe por qué? Porque en primera medida estaba prometido que Juan llegaría. Y según ellos creían que Juan resucitaría, porque ya Juan había sido decapitado. Ellos estaban pensando que Juan resucitaría. Y en segunda medida, ellos tenían por la escritura de que Elías iba a venir antes que viniera el Mesías. Entonces por eso ellos no creían que ese fuera el Mesías, sino que era Elías. Y otros como consideraban a Jeremías como uno de los grandes profetas en los momentos de la dispersión, entonces ellos pensaban que podía ser también Jeremías. O, dice, bueno, algún profeta que se levantó. Y eso es lo que ellos opinaban. La gente opina de Cristo partiendo de un punto de vista. Ejemplo, eso ahí es bueno porque uno pide oración para que lo sanen y cuestión. Y esa es la idea que la gente tiene. Tienen sus opiniones, pero ¿qué representa Cristo para ti o quién es Cristo para ti? Es donde está la importancia. Pero eso no puede venir por sí solo. Eso viene por revelación. Es revelación. Por eso una persona en la que está creyendo en un Dios trino o una persona que cree en un Dios doble, que cree en la dualidad, o una persona que adora imagen, esa persona tú no la vas a sacar fácilmente de allí. Ni con retórica, ni con ejemplo, ni con nada. Al menos que le sea revelado de parte del mismo Dios quién es Jesucristo. Porque si no le he revelado, él no puede entender ni puede conocer quién es Cristo. Entonces, el hecho de que tú estés aquí con esa convicción firme de seguir al único y sabio Dios, no es porque estés en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, porque hay muchas iglesias en el mundo que tienen otros nombres y tienen la misma doctrina que tenemos nosotros. Entonces, es porque tú estás en la iglesia verdadera, la iglesia del Dios vivo, tú estás ahí. Y Dios te ha dado esa revelación, porque Él mismo dice, nadie conoce al Hijo sino al Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. ¿Y a quién? Al Padre se lo quisiera revelar. Entonces, si Dios te lo revela, si Dios revela, entonces tú tienes todo claro. De otra manera, tú no puedes tener las cosas claras. No las puedes tener. Por eso es necesaria la revelación. Y la predicación de la palabra de Dios, la enseñanza, es por revelación. Es lo que te ayuda a la revelación para el conocimiento de quién es Jesucristo. Y de ese conocimiento de quién es Jesucristo es que depende el que tú te sientas que estás en la iglesia verdadera. Y ahí depende todo. Porque entonces, cuando él le preguntó eso, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque eso lo aprendiste en el instituto bíblico. Eso te fue dado en la universidad. Es que ese diploma que tú tienes ahí no es en vano. Te quemaste las pestañas estudiando y por eso te fue revelado eso. Así que le dijo, entonces leamos bien. Yo como que estoy un poco equivocado. Ahí dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Nota que primero le dice Simón, hijo de Jonás.
Hasta ese momento se llamaba Simón. Y el nombre Simón significa Enea, algo frágil. ¿Por qué eres bienaventurado? Porque no te lo reveló carne, no lo aprendiste en ninguna institución, ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dice, y yo también te digo a ti, ahí es donde el Señor le dice, ya no le dice Simón, yo te digo a ti que tú eres Pedro, o sea, piedra. Tú eres piedra, ya no vas a ser una Enea allí todo endeble. Tú eres piedra. Y entonces dice, y sobre esta roca, ¿cuál roca? Pedro. En algunos se le mete la idea de que vamos a decir, el fundador de la iglesia es San Pedro. A otros se le mete esa idea. Y que San Pedro es el que tiene las llaves allá en el infierno, en el cielo. ¿Cómo se le ocurre eso? Dice sobre esta roca, no sobre esta piedra que significa Pedro, sino sobre esta roca. Y si tú ves en la Biblia, el apóstol Pablo hablando de Cristo dice que esa roca que hirieron los judíos en el desierto cuando clamaron por agua, esa roca que hirió Moisés, no era otro sino el mismo Cristo. Entonces Cristo dice aquí, sobre esta roca, o sea, Él, edificaré mi iglesia. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, hermanos, estamos hablando sobre eso, sobre la iglesia. A ti te conviene saber más a fondo de ella. Y hablando de la iglesia, note que el Señor allí habló en forma futuro. Edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Cabe una pregunta. ¿Ya la iglesia está edificada? Porque el Señor dice, hablando en forma futuro, edificaré mi iglesia. Primera medida, habla en forma futura. Y segunda medida es la iglesia del Señor. La iglesia no es de nadie. Por lo cual yo no puedo venir aquí a creerme el dueño de la iglesia, ni nadie. Y hay gente que se creen dueño de la iglesia. Pero no creo que sean dueños de esta iglesia, de la iglesia verdadera. Serán dueños de la iglesia que ellos han establecido, pero no de la iglesia verdadera. Y entonces hay que besarle el anillo, hay que hacerle la venia, cuestión, porque se creen dueños de la iglesia. Pero el dueño de la iglesia, a quien hay que rendirle toda pleitesía, honra y gloria y alabanza, es aquel que murió en la cruz y resucitó de entre los muertos para nuestra justificación. A Él sea la gloria, el imperio, la alabanza, el poder por los siglos de los siglos. Ante Él, dice la Biblia allí en el libro de Apocalipsis, los 24 ancianos que representan los apóstoles y los patriarcas tomaron sus coronas y la tiraron a sus pies, diciéndole, solo tú eres digno de recibir la honra, la gloria, el poder, porque tú y no otro, fuiste inmolado por nuestros pecados, muriste por nuestros pecados y nos has rescatado y nos has librado de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Entonces es su iglesia. La iglesia es de Jesucristo, no es de nadie. Todos los demás somos colaboradores de Él. Él es el arquitecto. Él es el constructor. Nosotros somos ayudantes. Pero a veces nosotros queremos poner a Dios de ayudante
Que Él se someta a nuestros planes, que Él se someta a nuestros proyectos, que Él se someta a lo que nosotros queremos hacer. Y entonces, ¿para qué está el Espíritu Santo, que es el mismo Cristo? Él está para guiarnos, pero nosotros no lo dejamos a un lado y venga, vamos a hacer nuestros proyectos y nuestros planes. Por eso vino el Señor y permitió que este año todos los planes se barataran. Y sin embargo hemos seguido con la idea, vamos a seguir haciendo el concierto por no sé qué, hagamos esto por no sé qué. Pero ¿no será que Dios querrá que hagamos otra cosa? Yo me hago esa pregunta. Ya sería preguntarle al Señor, ¿qué quiere que hagamos? Pero queremos seguir como venimos, pero de pronto sería bueno preguntarle, ¿qué quieres que hagamos, Señor? Entonces, en conclusión, 1, tú te sientes en la iglesia de acuerdo a lo que signifique Cristo para ti. 2, la iglesia estaba en futuro, ya no está en futuro. Ya la iglesia fue establecida, comenzó, óigame bien, la iglesia no ha terminado. Por eso la iglesia está en construcción, está en edificación. Él dice, edificaré. Entonces, en todo este proyecto, en todo este proceso, la iglesia está siendo edificada. Por eso es que Pablo dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Sobreedifica quiere decir que hay unas bases puestas. Y por eso dice Pablo, nadie puede poner otra base que las que están puestas. Si se trata de la iglesia, no puede poner otra base. Entonces las personas para hacer otra iglesia tienen que poner otras bases. Las bases de Platón, las bases de Aristóteles, las bases de Heráclito, de Amasimandro, de todos esos individuos tienen que poner, algunos de ellos, de Pitágoras, tienen que poner esas bases. Pero en cuanto a la iglesia verdadera, solamente tiene una base. Y en esa base, ¿cuál es? La roca. Y Cristo es la roca. Ahí es donde está fundada la iglesia. Y ahí comenzó la iglesia el día de Pentecostés. Comenzó. No fue que ya fue edificada ahí, no. Ahí comenzó. Por eso es que hubo tantas situaciones al momento, pero después se fueron dando. Y así vamos hasta este tiempo. Todavía muchas cosas corrigiéndose. Porque estamos edificando. Yo recuerdo una anécdota del hermano José Hernández. Ya por los años 70. Una vez un hombre queriendo como menoscabar la cuestión. Y a ustedes los evangélicos que se creen santos. Y mire, el hermano Julano y que santo, un tramposo, embustero. Es un embustero, es una persona que todavía, que evangélico y que santo. Dice el hermano José Hernández, le dice, amigo, si usted se mete en la casa una casa que se está construyendo, que se está haciendo, usted ve mugre por todas partes. Y hay cuidado que una puntilla le pueda punzar el pie, le pueda dañar los zapatos, o le pueda caer algo encima. Por eso hay que entrar con protección, con casco, cuestiones, a una construcción, porque está en construcción. Y usted se puede malograr porque está en construcción. Dice, y le dijo él, es que nosotros todavía no hemos sido terminados. Vamos, le dijo él, vamos en el camino de la perfección. Y eso hace como en los años 70 que yo le oí esa anécdota a él. Y es algo, eso es verdad. La iglesia va en ese proceso. Y por eso es que tú consigues muchas cosas sin terminar todavía. Cristianos con problemas, cuestión una cosa y otra, porque vamos. Pero no te salgas del camino. Porque el que anda en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Y sabe por qué? Porque este camino está hondo. Cuando un camino está hondo para uno extraviarse, este camino no lo borra la brisa. Este camino no lo borra el tiempo. Este camino está profundo, que después que andes por él, no te extravías porque vas derechito. Eso es lo que tiene que ser, que verse. Pero de que creamos que ya estamos listos, no.
El mismo apóstol Pablo dice, yo prosigo al blanco, a ver si alcanzo. Prosigo al blanco. No es que ya lo haya alcanzado todo, no es que ya lo haya tenido todo, prosigo al blanco. Entonces tú debes tener en cuenta eso. Tú no puedes esperar de que yo sea perfecto. Yo tengo que ser perfecto en lo que soy, pero que sea perfecto en todo el sentido de la palabra no puedo serlo. No puedo, no me exija eso, porque no puedo. Entonces, así precisamente, la iglesia del Señor comenzó el día de Pentecostés, pero va andando, va andando. Ahora, dijimos que esa iglesia está fundada sobre la roca. Entonces, concerniente a la iglesia, hay un apóstol que el Señor lo llamó de manera especial para hacer una revelación a este hombre. Y es el apóstol San Pablo. Al apóstol San Pablo le fueron dadas dos revelaciones. Vamos a decir, dos revelaciones separadas, aunque están separadas, diferentes e inequívocas. Dos revelaciones sobre la iglesia le fueron dadas al apóstol San Pablo. Sobre la iglesia. Eso no se lo reveló nadie, ni Gamaliel, su mejor maestro, ni la universidad donde estuvo, no se lo reveló. Eso se lo reveló el mismo Señor. Ahora, yo no puedo pretender como el apóstol Pablo que Dios me revele a mí. No, eso es cuestión de Dios. ¿Cuáles son las dos revelaciones que le fueron dadas al apóstol Pablo sobre la iglesia? Primera, le fue revelado que por medio de la muerte y resurrección de Cristo ha sido provisto, óyeme bien, se ha provisto una salvación, una perfecta y eterna para una existencia ya aquí en la tierra. Ya te lo aclaro de esta forma. Fue provista, a Pablo le fue revelado eso. ¿Qué le fue revelado? Que por la muerte de Cristo y su resurrección de entre los muertos, fue provista para la humanidad una salvación, una sola. O sea, que nadie esté pensando que después del levantamiento de la iglesia van a haber salvos. Me refiero al mundo gentil. Porque después del levantamiento de la iglesia, los únicos que serán salvos es el pueblo de Israel, los judíos. Por eso es que hay algunos ahora tratando de ser judíos, de ser hebreos, que sean serios. Gente que tiene ya tanta experiencia ya de ser unos latinos y ahora que son hebreos y quieren hablar hebreos y tener costumbres hebreas. Tú puedes coger una vaca y enseñarla a comer aserrín, pero eso no la va a convertir en una mesa. Aunque coma aserrín todo el tiempo y le enseña a comer madera, eso no la convierte en una mesa. Ella sigue siendo vaca. Tiene que recibir una transformación. Tiene que nacer de nuevo. Entonces aquí no es solamente por enseñanza, aquí es lo que Dios hace en nuestras vidas. Y Dios no vino para hacernos hebreos. Él vino para hacernos miembros de su iglesia. Su iglesia. Y eso es lo que somos. Miembros de la iglesia de Jesucristo, y a Él sea la gloria. Alabado es el nombre de Jesús. Bueno, el tiempo se fue. Vamos a terminar este puntito y quedamos pendientes entonces para la otra semana. Dios mediante. Este puntito. ¿Cuál puntito? Grábatelo bien. Que al apóstol Pablo le fue revelado primero que Dios por la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo ha provisto una salvación grande para toda la humanidad. Y esa salvación es perfecta y eterna. ¿Qué quiere decir perfecta? Que no hay que agregarle más nada. Tú no tienes que agregar más nada para ser salvo. Tú que tienes que ser es salvo. Y no agregar más nada. Como decíamos, ¿qué día fue? O esta mañana sí decíamos que
nosotros hacemos las cosas no para ser salvos, sino porque somos salvos y debemos vivir como salvos. No para ser, sino porque somos. Entonces, esa salvación eterna, perfecta, que es provista solamente por la muerte y resurrección de Jesucristo, se ofrece, óyeme bien, se ofrece de una manera gratuita, por igual, tanto a judíos como a gentiles. Porque en el mundo existen dos pueblos nada más. Ahora existen tres. Antes existían dos, que eran los judíos y los gentiles. Ahora existen los judíos, gentiles y la iglesia. Existe en el mundo. Entonces, pero el judaísmo ahora, ellos son judíos por raza, pero ahora no tiene nada que ver con la salvación. Entonces, esa salvación se le ofrece a cualquiera en todo el mundo de una forma gratuita, muy gratuita. Que la única condición que hay es creer en Jesucristo. Una cosa tan fácil. Cristo no mandó a que saliéramos por el mundo a hacer escuelas, a hacer colegios, a hacer universidades. Si se puede, se hace, pero eso no es lo principal. Lo principal que Cristo mandó a hacer, yo lo encuentro en San Marcos capítulo 16. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ya. El que creyere. ¿Por qué bautizado? Porque la persona hace una confesión pública de que ha creído en verdad, es cuando se bautiza en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. De ahí afuera no me digas que has creído. Si tú no te bautizas, hay que ver cómo está tu credibilidad. A lo menos que tengas problemas, pero es que tú quieres bautizarte y no puedes, ya es otra cosa. Tú quieres, pero no puedes, ya es otra cosa. Y ahí me aparto. Pero la forma como la persona demuestra es eso: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Entonces, eso es lo que Cristo da como condición nada más, que creamos en Él.